Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Bien. Bien, ¿cómo van con el práctico? ¿Pudieron avanzar? ¿Algún ejercicio que hayan hecho? Hoy tenemos que terminar esto, así que así comenzamos ya con el otro módulo. Bien, nos habíamos quedado en la parte de métodos y funciones. ¿Sí? Vamos a trabajar con eso. Ayer estábamos viendo cómo transformar nuestro código, ¿sí? Nuestro primer código con funciones directamente acá. Acá yo tenía mi clase, me creaba un objeto de esta clase, le llamaba un nombre cualquiera, y luego he creado un método que se llama imprimir por pantalla. Entonces cuando yo vengo a imprimir por pantalla, acá no le paso ningún argumento, voy a poner control y abro la declaración, o mejor dicho, la implementación de ese método. Entonces vamos a ir y automáticamente nos va a mandar a dónde está declarado y cómo es la cabecera y cómo, o mejor dicho, qué es lo que hace internamente ese método. Entonces yo cuando lo llamo directamente al encabezado, ¿sí? En esta parte de los paréntesis coloco los argumentos que va a ir, ¿sí? O los parámetros que yo le quiera mandar, y cuando voy a la declaración ya directamente me dice cómo se va a llamar ese método, abra las llaves y cierra las llaves, y adentro de las llaves yo voy a escribir el cuerpo de este método. O sea, todo lo que esté acá va a pertenecer al cuerpo de ese método. Todas las variables, o lo que yo declare acá dentro, ¿sí? O los objetos que yo cree, van a pertenecer a este método. O sea, el ámbito de esas variables va a ser eso que está ahí. O sea, desde ahí hasta acá. Una vez que yo salga de ese método, todo lo que yo he definido ahí se va a borrar, ¿sí? Va a venir el recolector de basura de Java y va a empezar a borrar todos los elementos que ya no pertenecen a la memoria. Esto como que van a estar en el momento en que yo lo llamo y luego van a desaparecer. Es decir que esta variable A y la variable B que yo tengo aquí solamente van a estar válidas en este sector de código. Yo en otra parte del código puedo volver a definir una variable con el nombre A o con el nombre B. Entonces acá llamo a un método que este método lo vamos a llamar procedimiento. ¿Por qué lo llamamos procedimiento? Porque tiene la palabra reservada void. Cuando tiene la palabra reservada void, vamos a decir que estamos enfrente de un procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un procedimiento? Va a ejecutar un código. El código que yo quiera que se ejecute, que realice
una impresión por pantalla, que realice algún cálculo, que ordene, no sé, algún vector, que realice la búsqueda, que haga algún algoritmo que yo le diga. Realice ese algoritmo y listo, ¿sí? Y luego están los otros métodos que son funciones, como este caso, ¿sí? Como en este caso, donde yo voy a declarar un método, le voy a pasar unos argumentos, ¿sí? Le paso los argumentos y digo, este método va a trabajar con estos argumentos que yo les pasé acá. Ahora, con todo eso, este método me va a devolver a mí un valor. ¿Qué valor me va a devolver? Y bueno, de acuerdo a lo que al nombre yo le haya puesto. En este caso le digo generar un número aleatorio. Y le voy a pasar estas dos condiciones. Entonces, le paso esos valores, ese método se va a encargar de trabajar y luego ese resultado yo lo voy a almacenar en esta variable. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a capturar ese resultado, ¿sí? Esto me va a generar un número y ese resultado yo lo voy a almacenar aquí. Si yo no hago esto, si yo no hago eso, es como que el método va a realizar la operación, me va a devolver un valor, pero yo no lo guardo en ningún lado. ¿Sí? Es como que viene, me devuelve, no tengo a quién entregárselo y nunca me voy a dar cuenta de qué fue lo que me devolvió este método. ¿Sí? Entonces, siempre que una función nos devuelva un valor, yo lo debo capturar a ese valor. ¿Cómo se lo captura? Con una variable. Defino una variable y hago la asignación. Entonces, lo que este método me devuelva, yo lo voy a almacenar acá. Aquí va a estar el resultado de esto que yo le pasé acá. Ahora, ¿qué va a hacer este método? ¿Qué función o qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser todo el código que tiene adentro? Bien, aprieto la tecla control y voy a la declaración de ese método. O sea, me dice que ese método me va a devolver un int, un entero. El método se va a llamar generar aleatorio y va a tener dos parámetros. Uno va a ser un entero que le voy a llamar min y otro va a ser otro entero que le voy a llamar max. Esto que está acá, todo eso que está ahí, nosotros lo vamos a conocer firma del método. ¿Sí? Eso se va a llamar firma. El nombre de ese método seguido de la cantidad y tipo de parámetros que yo tenga. Entonces, con esto, a nosotros nos va a dar la posibilidad de más adelante hacer algo que se llama sobrecarga del método. Significa sobrecarga de un método. ¿Alguien más o menos sabe qué es lo que significa? No, profe, yo no sé. Miren acá. Agarremos este que está acá, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar junto con este. Vean acá. Este yo le puse public, lo vamos a poner acá public. Miren, ¿cómo se llama este método? Generar aleatorio. ¿Cómo se llama este método? Generar aleatorio. Ambos se llaman lo mismo. O sea, yo tengo
dos métodos que tienen el mismo nombre. Pero esos métodos son distintos. Este método va a hacer una cosa, este algoritmo va a hacer este método, y este otro método va a hacer esta otra cosa. O sea, cuando yo lo llame a generar aleatorio sin ningún parámetro, o sea que no tengo parámetros acá, yo le voy a indicar internamente cuáles van a ser esos parámetros. Y yo quiero que sea que me genere un número del 1 al 10. Eso es lo que le voy a indicar yo a este método que está acá. Ahora, si yo a ese mismo método lo llamo, pero con estos dos parámetros, o sea, que paso un valor que lo voy a almacenar en min y le voy a pasar otro valor y le voy a almacenar en max, entonces estos dos valores que tengo acá, que van a ser variables, que van a vivir en este rango, ¿sí? Yo los voy a usar para poder generar mi número aleatorio. Entonces, de acuerdo a los números que yo les pase aquí, él me va a generar un número aleatorio correspondiente a estos valores que yo tengo acá. Ahora, este método y este método son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque la firma es distinta. Yo no puedo tener en un mismo programa, o sea, en esta misma clase, esto que está acá vamos a borrar para que tengamos espacio ahí. Yo no puedo tener en mi mismo programa dos métodos que tengan la misma firma, ¿sí? Eso no lo puedo hacer. O sea que si yo vengo acá y defino un nuevo método, por ejemplo, public, int, y acá le pongo generar aleatorio, ¿sí? Y acá pongo esto, y acá le pongo return que me devuelva a 0. Si yo hago eso, me va a dar un error, ¿sí? Y vean que el error me da acá y me da el error acá. Ahora, ¿por qué con esto me da el error? Y si yo lo elimino, ya no me da el error, ¿sí? Si ambos métodos se llamaban lo mismo. O sea, este se llama lo mismo que este y lo mismo que este. ¿Qué tienen de distinto? Que la firma, en este caso, entre este método y este método son iguales. Entonces, ¿cómo sé que son iguales? Porque acá solamente tengo el nombre del método. No tengo parámetros. Acá tengo el nombre del método, no tengo parámetros. O sea que la firma es exactamente igual. Entonces yo en mi clase, o sea, en una clase, en un programa, yo no puedo tener dos métodos que tengan la misma firma, ¿sí? Eso está mal. Ahora, si yo acá hubiese tenido, por ejemplo, que yo recibo una variable string, eso ya me hace diferente a este de acá. ¿Por qué? Porque acá yo ya tengo un parámetro. Entonces, esta firma me va a decir el nombre más la cantidad y tipo de parámetros. Entonces, la firma de este sería general aleatorio seguido de string, ¿sí? Y este va a ser general aleatorio. Entonces, las firmas son distintas, por lo tanto, es válido. La firma de este sería general aleatorio, entero, entero, ¿sí? Ahora, esta es una firma, esta es otra firma y esta es otra firma, son firmas distintas. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si yo tengo int y tengo generar aleatorio
y tengo return 0, y acá voy a tener, acá digo, yo voy a decidir, entonces acá voy a decir, quiero generar un número aleatorio, pero voy a recibir un entero que se va a llamar A, y voy a recibir un entero que se va a llamar B. ¿Sí? Quiero crear eso. Y me dice Java, o el compilador mejor dicho, hay un error. Me dice, pero ¿por qué hay un error? Si yo tengo acá a esta variable, yo la definí con la letra A, y a esta variable con la letra B, y es distinto de lo que está acá arriba. Es lo que nosotros pensaríamos. ¿Sí? Pero Java controla internamente, ¿sí? Y él chequea la firma de ese método. Entonces dice, la firma de este método va a ser el nombre, un parámetro tipo string, otro parámetro de tipo string. O sea, tiene el nombre seguido de un parámetro tipo string y un parámetro tipo int y un parámetro de tipo int. O sea, nombre, un entero y un entero. Y este de acá tiene el nombre, un entero y un entero. Entonces son prácticamente iguales. No le interesa el nombre que yo le haya puesto a esa variable. Le interesa el tipo y le interesa la cantidad de parámetros que tenga. Entonces este tiene dos parámetros de tipo entero, ¿sí? Dos parámetros de tipo entero, y este tiene dos parámetros de tipo entero. Entonces son prácticamente iguales. Entonces las firmas son iguales, por lo tanto no está permitido. Ahora, si yo le hubiese sacado uno de acá, ya la firma es distinta. ¿Sí? Porque este tiene 2 y este tiene 1. Ahora, si yo hubiese puesto int acá b y justo al final hubiese puesto string s, ya también es distinto. Porque este va a tener el nombre, tiene dos parámetros de tipo entero y tiene un parámetro de tipo string. Y este tiene solamente dos parámetros de tipo entero. Entonces la firma de este ya es distinta que la firma de este. ¿Se entendió? Sí, profe. Están diciendo en el chat que hubo un gol, por eso nos reíamos. Hubo un gol. Ouch. No estamos viendo el partido, ¿cierto? Que hoy juega la Argentina. Ahí está. Buenísimo. Bien. Acá. Entonces, hay que tener en cuenta la firma de los métodos. Vamos a cerrar. Y eso vale lo mismo para para las funciones que para los procedimientos. ¿Sí? Acá yo puedo tener el void, como acá. ¿Dónde está? Como acá puedo tener el void. Y vale lo mismo el tema de la firma. Vale exactamente lo mismo. Así que a tener ese detalle muy en cuenta. Entonces acá yo vengo, le paso estos argumentos, le paso estos valores a este método. Ese método va a ir directamente a donde está. O sea, no es que acá se produce la confusión de cuál agarran. ¿Por qué? Porque los métodos se llaman lo mismo. ¿Sí? Cuando yo vaya a Java va a ir a un único lugar y sabe dónde está definido. Pero cuando yo lo llame a este método, pero de esta manera, Java ya sabe a qué porción de código va a ir. Por ejemplo, si yo digo este va a ir acá. Aquel que se llama general aleatorio y que no tiene ningún parámetro. Ahora, el otro... Profe, Sí. ¿qué significa la C antes del nombre? Este Sí. es el objeto. Este es el objeto de la clase. Yo acá he creado un objeto que sea Ah, sí, no había visto ese de C este que había tipo. puesto arriba.
Pero pensé que era C que se ponían. O sea, puede ser No, no, seco, puede ser cualquier otra cosa. No, no había visto ese que había puesto método funciones sí, espacio ese C. es el objeto. Ah, listo. Y este que está acá, cuando yo haga clic acá, yo voy a ir a esa definición, porque Java ya sabe que yo estoy usando esta parte. ¿Por qué? Porque yo le he pasado allá dos argumentos, un entero y un entero. Entonces, como esta es la cabecera que yo necesito, Java va a venir acá y me va a ejecutar este código. Entonces, ya estoy acá y tengo acá. Después, ¿qué es lo que hago con estos valores? Lo único que hago es mostrar. ¿Sí? Muestro, y esto sería todo el contenido de mi cuerpo principal, del main. Y esto que está acá, ya son todos los métodos que yo utilizo para poder generar todo esto que está acá. ¿Sí? Entonces, esto nomás sería la porción de mi código, y todos estos son llamadas que yo voy a ir haciendo. ¿Qué diferencia hay entre el public y el private que está acá? ¿Por qué algunos tienen public y por qué otros tienen private? Como yo a esta clase solamente la voy a ejecutar acá porque tiene el método main, no me va a hacer falta poder llamarla desde otro lugar, ¿sí? O sea, desde otra clase. Solamente la llamo acá. Entonces, si yo la llamo acá, a estos métodos solamente van a estar visibles para esta clase. Entonces, yo tranquilamente le puedo poner privates a eso. Y no va a haber ningún problema. Ahora, cuando veamos la otra unidad, que es la unidad 2, y definimos clases, vamos a definir personas, vamos a definir alumnos, ¿sí? Entonces esas clases yo las necesito usar en otra clase. O sea, desde una clase yo voy a llamar a un elemento que va a estar en otra clase. Entonces ahí sí o sí a todos los métodos que yo quiera usar de la otra clase, sí o sí deben ir públicos, porque si no, no lo voy a poder llamar. En el chat están preguntando, ¿puede comentar firma 1, 2 y 3? ¿A qué te referís con firma 1, 2 y 3? Fabricio, a ver si nos... Bien, entonces cerramos esto y vamos acá. Bien, y acá tenemos ejercicio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bien, ¿cuál de estos quieren que veamos y que lo resolvamos? A ver, si estuvieron viendo cuál de momento está más complicado o el que no se entienda, no sé, y lo vamos viendo. ¿El 15 puede ser? A ver, crear un método que permite ingresar un usuario y contraseña. Para que el usuario y contraseña sean varios, el usuario tiene que ser igual a Chris123, la contraseña igual a esto que está acá. Si el logueo es exitoso, devolver true, si no, devolver false. El usuario y contraseña son ingresados en el main. Y si es exitoso, mostrar logueo exitoso, si no, error de logueo. Bien. Entonces vamos a hacer ejercicio 15. ¿Cómo se les ocurre que debemos resolver ese ejercicio? A ver. Profe, ¿qué? cuando se refiere al main sería a la clase que acaba de crear, ¿no? Esa A sería la main. este método de acá. O Al sea que había método que main. crear otra clase y que No, ocupe... no. Cuando se refiere a main es este. Es este método, el Ah, public static void main. O sea, acá yo tengo que
indicarle que me ingrese el usuario y la contraseña. Ah, listo. Pero no lo voy a ingresar acá, sino voy a llamar a un método para que ahí le diga ingresame el usuario y la contraseña. Ah, claro, pensé que había que crear otra clase aparte de esa, No. que no tenga todos los comandos esos y ahí poner. Pero no, sí es que dice que hay que ingresarlo ahí en el main. Bien, entonces, ¿cómo se resolvería? A ver. Escáner para poder ingresar la información. A ver, pero ¿cómo ingresaría? ¿Cómo ingresarían los valores? Ustedes tienen que ingresar usuario y la contraseña. ¿Qué se les ocurre para hacer eso? Sería a través de un string, profe, porque tiene letras y números. Ajá. Entonces vamos a hacer dos métodos. En donde me ingresen uno para el usuario y otro para la contraseña. O me creo un método directamente que me ingrese un string, pero yo le voy a decir ingresame el usuario y después lo vuelvo a llamar ingresame la contraseña. ¿Sí? Sería el mismo método. A ver. Profe, ¿ahí lo ponemos nosotros o usted lo ingresaría por la consola, digamos? No, tenemos que ingresar. Hay que pedirle al usuario que cargue el usuario y la... Profesor, ¿no deberíamos tener declarados antes el usuario y la contraseña para luego cuando por teclado ingrese nuevamente la persona su usuario y contraseña, veamos si es igual o no? Ujú, exactamente. Hay que tener dos variables en donde tenga el usuario y la contraseña para cuando me ingrese yo compare esos strings y vemos si son iguales. Si son iguales los dos, recién vamos a decir logueo exitoso. Si no, vamos a decir logueo que no fue exitoso y que vuelva a ingresar, por ejemplo. Entonces, a este le vamos a llamar ejercicio 15. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a crear un objeto de esta clase. ¿Sí? Que le voy a llamar ejercicio 15. Vamos a poner new, ejercicio 15. Y vamos a hacer así. Ahí. Entonces ya tengo mi objeto que se va a llamar ejercicio 15. Ahora a ese objeto yo le voy a pasar parámetros. Entonces primero que nada vamos a definir nuestro user tiene que ser igual a ¿qué? Chris y esto. Ese va a ser nuestro usuario, nuestro user. Ahora nuestro pass que nosotros tenemos que comparar debe ser este cosa que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo, o lo vamos a almacenar a eso acá. ¿Sí? Lo vamos a definir ahí. Tengo user y tengo pass. Estas son las dos claves que yo ya la voy a tener. Ahora, estos valores, más adelante vamos a poder ver que nosotros lo vamos a poder traer desde un archivo, desde una base de datos, desde alguna fuente, desde algún lado yo voy a traerlo y lo vamos a guardar. ¿Sí? En este caso nosotros lo tipeamos directamente. Pero son datos que los puedo extraer desde algún lugar, o desde algún origen de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Comparar, o mejor dicho, pedirle al usuario que ingrese un usuario. Después solicitarle que ingrese la contraseña. Y luego comparar. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, vamos a mostrar en un cartel. Vamos a crear directamente un método. Ahí, mejor. Vamos a decirle a nuestro objeto.
acá, que me ingrese un valor y ese valor yo lo tengo que guardar en algún lugar. Entonces va a tener que ser, yo tengo que pensar, ¿va a ser una función o va a ser un procedimiento? Entonces, si es un procedimiento, me tiene que mostrar directamente o hacer una acción. Ahora, si es una función, me tiene que devolver a mí un valor. Y cuando yo le digo, ingresame un usuario, el usuario va a ingresar un valor y ese valor yo lo tengo que capturar, ¿cierto? Se lo tengo que guardar en una variable. Entonces, eso ya me da la idea de que ¿qué necesito? ¿Una función o un procedimiento? ¿Qué es lo más recomendable? O con cualquiera lo mismo. ¿Qué piensan? Profe, ¿puede repetir eso de función y procedimiento? Un procedimiento realiza una serie de pasos que yo le indico en el método, ¿sí? O sea, tenemos esto que está acá. Cuando yo hablo de procedimiento, estoy hablando de un public void, ¿sí? Entonces, cuando yo lo llamo a este método, ¿qué es lo que va a hacer ese método? Ejecuta, 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 ejecuta y ejecuta. Todo lo que esté adentro de estas llaves. Solamente ejecuta. Llama, 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 llama. Termina su ejecución y listo. Y ya está. ¿Sí? Yo lo llamo, realiza todo eso y terminó. Entonces continúo en la siguiente línea. Eso es lo que hace un procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer una función? Como en este caso, ¿sí? Una función, yo la llamo a la función, le voy a pasar estos argumentos, 50, 60, que yo ya voy a saber de que cuando le pase 50, eso va a ir en un mínimo, y esto va a ser un máximo, entonces voy a decir que cuando me genere el número, me genere un número que esté entre el 50 y el 60. Cuando vaya a esa declaración, o sea, a ese método, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir esto, va a guardar los valores ahí, ya sabe que acá va a venir un número y otro número, me va a generar esto, va a declarar esta variable, va a hacer esa operación y luego me va a retornar, o sea, me va a devolver ese número que yo le dije. Y ese número que yo le dije tiene que ser correspondiente al entero este que está acá. O sea que este método me devuelve, me entrega a mí un valor, o sea, un número. Y ese número que me devuelve, yo lo voy a almacenar en esta variable. ¿Sí? Entonces una función realiza una operación y me devuelve un valor. Un procedimiento realiza la operación y no me devuelve nada. No tiene la palabra reservada return. ¿Sí? En cambio, la función realiza una operación, un algoritmo, lo que yo le diga, y me tiene que devolver un tipo de dato. Y ese tipo de dato yo lo almaceno en una variable. Entonces, estamos acá y yo necesito aquí cargar un valor que voy a pasarle por, o sea, por un argumento le voy a pasar a ese método. Y le voy a decir, te necesito que me ingreses un usuario. ¿Sí? Entonces, ese método, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer internamente? Y si tendría que devolverme o no algún valor. ¿Puede ser de que solamente almacenar o algo así? Tendría que almacenar y comparar. Sí, pero yo lo voy a comparar después. Ahora, cuando ustedes hablan de almacenar, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que se refieren con almacenar? Pero ya Porque lo está tenemos pidiendo, almacenado. En este caso ya lo tendríamos almacenado. En string user estaría el usuario y el path ya lo tenemos definidas las variables. Sí, pero esto es la lo que... consigna es que tenemos que pasarle ese valor, que no, y después compararlo. Pero no, según la función devuelve
un elemento, ¿sería función, profe? Ajá. Claro, yo tengo que decirle, usuario, ingresame un dato, un valor. O sea, al que esté usando este programa, le digo, ingrese su usuario. Entonces, alguien va a tipear usuario tanto, va a colocar enter, y ese valor que yo acabo de ingresar, yo lo tengo que capturar en algún lugar, y lo tengo que guardar, y lo tengo que tener disponible. ¿Disponible para qué? Para después poder compararlo con este que está acá, y ver si que son iguales o no. Lo mismo tengo que hacer con la PAS. O sea, una vez que termine de ingresarme el usuario, le voy a decir, ingresame la contraseña. Cuando le ingrese eso, recién voy a comparar. ¿Será que los usuarios son iguales? Sí. Ahora, ¿será que los contraseñas son iguales? Sí. Ah, entonces el logueo es exitoso. ¿Se entiende? Entonces, yo acá tengo que llamar a una función. Ahora, esta función, mejor dicho, tengo que llamar a un procedimiento. No, a un método, ¿sí? Ahora, este método que yo voy a llamar para cargar un usuario y para cargar una contraseña, ese método, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una función o va a ser un procedimiento? ¿Qué es lo más recomendable? Yo creo que una función. Bien, función. Perfecto. Sí, lo más recomendable es una función. Bien, ahí como dicen, está perfecto. Entonces, yo voy a crearme una función. Entonces acá vamos a poner como comentario, pedimos que ingrese un usuario. Quiero que ingrese el usuario del login. ¿Sí? Entonces vamos a decirle a nuestro objeto, y ya vamos a poner solicitar usuario. ¿Sí? Yo solamente voy a hacer eso, solicitar usuario. Ahora, este método, que para mí va a ser una función, esto me tiene que devolver algo a mí. ¿Qué me va a devolver? Y el dato que yo acabo de ingresar por teclado. Ahora, si él me devuelve un dato que yo voy a ingresar por teclado, pues a ese valor yo lo tengo que almacenar. ¿Para qué? Para tenerlo disponible en algún lugar. Entonces, a eso yo lo voy a almacenar. Entonces voy a decir string usuario, acá lo vamos a poner ingresado, va a ser igual a esto que está acá. O sea, esto me va a devolver y yo se lo voy a almacenar acá. Ahora me está dando el error porque yo estoy llamando a una función en este caso, pero nunca la he declarado. Entonces Java me dice, ¿quieres declararla? Sí. Vamos a decir. Entonces nos va a generar automáticamente todo el encabezado y todo el contenido de este método. Entonces, cuando me va a ingresar, ¿yo qué tengo que decir acá? Solicitar usuario. O sea, tengo que hacer todo la sentencia necesaria para que alguien me pueda escribir el usuario. ¿Sí? Y ese usuario yo lo voy a devolver. O sea, cuando venga acá, yo lo voy a devolver. Entonces, vamos a definir una variable que se va a llamar usuario. ¿Sí? Y cuando yo devuelva, le voy a devolver el usuario ese que acabo de ingresar. Ahora, ahora vamos a poner ingreso usuario, vamos a ponerle así. Por defecto, siempre antes de devolver un valor, yo tengo que inicializar ese valor.
Entonces, por defecto va a estar vacío, o sea que no tiene nada. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Y tengo que pedirle que me ingresen por teclado. Entonces, debo hacer todos los métodos necesarios. ¿Para qué? Para que alguien me ingrese algo por teclado. Entonces, si tengo que ingresar por teclado, ¿qué es lo que tengo que declarar sí o sí? Una clase que se encarga de gestionar todo lo que sea ingresos por teclado. Y esa clase es Scanner. ¿Sí? Y yo le voy a llamar teclado. Va a ser igual a unión. Scanner. Adentro se pone system. In. Luego importamos esa clase. Y ya está. Ya tenemos nuestra clase para que nosotros podamos ingresar un valor por el teclado. Entonces, en usuario, en esta variable usuario, yo voy a guardar lo que ingrese por el teclado y le vamos a decir next line. ¿Dónde está next line? Este que está acá. Entonces yo le voy a decir, le voy a solicitar al usuario que me ingrese un valor. Entonces acá vamos a poner un CISO antes de eso y le vamos a decir ingrese un nombre de usuario. ¿Sí? Entonces ingresamos el nombre de usuario, vamos a presionar Enter y ese valor que nosotros ingresamos se va a guardar acá. Cuando se guarde ahí, listo, ya está, ya lo tengo almacenado, entonces devuelvo ese valor. Ese valor va a venir y se va a guardar acá. Es lo único que va a hacer. Entonces ya acá voy a tener ingresado el usuario. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo, pero para la contraseña. Entonces acá vamos a poner contraseña o pass ingresado. Ingresado. Vamos a grabar. Entonces acá vamos a poner solicitar la password. ¿Sí? Entonces le vamos a llamar solicitar pass. No le ponemos contraseña porque la ñ no está permitida como nombre de algún identificador. ¿Sí? Sino hay que llamarle contraseña, por ejemplo. ¿Sí? La ñ no está permitida. Entonces, como en inglés se dice password, vamos a ponerle pass. ¿Sí? Que se entienda. Y acá vamos a crear ese método. Es similar a este que está acá. Nada más que acá tengo que cargar la contraseña. Entonces vamos a crear una variable que se llame pass y la vamos a inicializar con vacío, o sea que no tenga nada. Cuando retornemos vamos a retornar ese valor, pero necesitamos cargar nuestro teclado. Vamos a poner new scanner system.in. Ya tenemos nuestro teclado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En la variable pass voy a almacenar lo que esté en teclado.next line. Y ya está. Pero ahora, antes de hacer esto, yo sí o sí debo mostrar un cartel solicitando que me ingrese un valor. Porque si no, el usuario no va a saber qué va a hacer. Entonces, ahora ingrese una contraseña. Vamos a solicitarle que ingrese, él va a ingresar eso, se va a guardar en paz y yo lo que voy a hacer es devolverlo. Retorno ese valor y lo guardo acá. Entonces, hasta aquí ya tengo ingresado el usuario, ya tengo ingresado la paz. ¿Qué tengo que hacer? Comparar si este usuario ingresado es igual a este usuario que yo lo tengo acá. Y si esta contraseña es igual a esta contraseña que tengo acá. Si ambos son iguales, entonces significa que el logueo
es correcto. Entonces acá vamos a poner comparar o chequear el logueo. Ahora, todo ese proceso de chequeo yo lo voy a hacer, o lo puedo hacer, mejor dicho, en un método, ¿sí? Para no estar escribiendo acá ese chequeo. Y podemos hacer de que eso me devuelva directamente si es verdadero o es falso. Nada más, ¿sí? Entonces yo le voy a pasar estos valores, le voy a pasar esos valores y que él los compare adentro del método. Entonces, vamos a poner acá, vamos a poner chequeo, va a ser igual a qué? A mi ejercicio 15, todo esto para hacer con métodos, ¿sí? Para no estar haciendo yo las operaciones acá, sino directamente que me haga en un método. Y después ya comparo directamente acá, o bien, si no, puedo mandar directamente a un procedimiento y que el procedimiento se encargue de mostrarme si es verdadero o falso. Capaz que nos conviene hacerlo con un procedimiento. Vamos a tomar acá ejercicio 15. De paso vemos cómo hacemos acá con funciones y procedimientos. Acá vamos a poner chequear. El resultado. Voy a imprimir el resultado y listo. Ahora le tengo que pasar parámetros, o mejor dicho, los argumentos a este método, ¿sí? Ahora, ¿qué le tengo que pasar? Y todos estos datos para que él adentro compare. Entonces le voy a pasar user y le voy a pasar la paz. O si no, directamente adentro de esto yo ya debería de tener esto que está acá. Si yo ya sé que lo tengo que tener disponible. Pero le vamos a pasar por acá. Y le vamos a decir, ya, este método te voy a pasar 4 valores. ¿Qué es lo que vas a hacer vos internamente? A este lo vas a comparar con este, a este lo vas a comparar con este, y de ahí vas a decidir si es que el logueo fue correcto o el logueo no fue correcto. Vamos a crear el método, que ya está acá. Entonces ahora vamos a decir si, if, si este user punto equals, ¿con quién lo tengo que comparar al user? Con usuario ingresado. Bien. Si esos son iguales, voy a preguntar adentro, ahora si las paz son iguales. ¿Sí? Si la paz punto equals a la paz ingresada son iguales, entonces acá vamos a poner logueo correcto. Si no, si la paz no son iguales, vamos a poner logueo incorrecto. Y lo mismo para acá. Si el usuario no era igual, y ya directamente ni comparo, adentro y muestro el logueo es incorrecto. Y ya está. Y ya estaría. Veamos. Hasta que no lo probemos, no vamos a ver si es que es correcto o no. Me dice ingreso el nombre de usuario. Vamos a ponerle ingreso una contraseña.
Vamos a poner un número. Y me dice logueo incorrecto. Bien, ahora vamos por el otro lado. Ingreso un usuario. Cris 1, 2, 3, 4. Ingresa la contraseña. X, F, 3, C mayúscula, numeral. Ahí. Ah, logueo correcto. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Y si no se entendió, ¿qué es lo que no se entendió? Sí, profesor, quería plantearle una duda para chequear si es correcto o incorrecto. En vez de crear un método, ¿funcionaría si directamente pongo un if y comparo? Sí, vos querés, en vez de llamar esto, querés hacer todo esto que está Claro, acá. ¿Sí? sí, Eso es lo que se hacía antes. Pero ¿qué pasa? Hacer eso en nuestro código es como que lo ensucia. Acá, vos tenés todo esto nomás tu código. Imagínate que esto no está. Esto está acá abajo. Vos cuando ves el código, es esto nada más. Entonces acá vas viendo paso a paso. Ah, creo un objeto de esta clase. Creo mis variables que necesito. Solicito un usuario. Solicito una contraseña. Chequeo el resultado. Y ya está. ¿Sí? Y voy siguiendo esos pasos y listo. Y ya está resuelto el problema. Ahora, todo lo que haga abajo, bueno, ya son métodos que son los que se encargan de hacer. Este va a ser una cosa, este va a ser otra cosa y este va a ser otra cosa. Y no va a hacer falta que yo acá adentro esté controlando si esto, si lo otro, ¿sí? Ensuciando el código como lo hacíamos, no sé, en las otras clases. Acá, por ejemplo, tengo un montón de cosas dentro del main. Todo esto está dentro del main. Entonces, es un solo programa monolítico, ¿sí? En donde yo todo lo resuelvo ahí adentro. En cambio, acá ya es un poquito, ¿sí? Más funcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy trabajando con funciones, con procedimientos, con métodos. Pido que realice una cosa, ese método se encarga de hacer eso, pido otra cosa, ¿sí? Chequeo, valido y listo, y ya está. Y entonces el ejercicio es más simple y se entiende, es más comprensible de leer. Es más comprensible de leer esto que ponerme a ver todas las cosas internas que tengo que hacer. Profe, ¿qué tocó cuando comenzó a hacer la comparación que directamente le apareció toda la barrita y fue llenando? No sé en qué línea estaba, ya me perdí. Ahí, Acá, justo ahí, sí. en esta parte, no, acá vos, cuando vos creas un método, acá por ejemplo creamos uno, se autocompletó solo cuando él creó el método. vos pones acá, por ejemplo, poner, no sé, el método, ¿sí? Vos lo pones acá y le decís, che, quiero pasarle esta cantidad de parámetros. Y yo le mando ahí los argumentos, ¿eh? Le pones punto y coma, y acá, ves que te sale un error. ¿Por qué te sale el error? Porque no está definido ese método. O sea, yo lo estoy llamando al método con esta cantidad de argumentos y no está creado. Entonces Java me dice, ¿querés crearlo? Sí, le digo, hace doble clic y automáticamente esto ya te crea todo eso que está ahí. Y yo solamente me encargo de escribir todo lo que va adentro. ¿Sí? Y la cabecera y todo esto del método ya está creado. No sé si a eso es lo que te referías. Sí, sí, era eso, profe. Muchas gracias. Bien. Entonces, ahí ya está. Esto es si es que lo hago con un procedimiento. Ahora, esto mismo yo lo podría haber hecho con una función. ¿Sí?
Si lo hago con una función, eso me va a permitir poder avanzar por ahí o ejercicio en las cosas que tenga que hacer. Por ejemplo, yo digo, a ver, si está logueado, no sé, imprimí tal cosa o llama a otra función, ¿sí? Si yo lo hago de esta manera, es como que a eso lo tendría que hacer acá adentro. Porque acá adentro yo digo, está logueado. Entonces, si está logueado, yo sé que el logo es correcto, entonces acá voy a hacer la llamada a las funciones o a tal lugar lo que yo necesito. Y si no, acá debería, por ejemplo, solicitar de vuelta que se ingresen los valores. Esto de acá. Tendría que pedirle de vuelta que vuelva a ingresar. ¿Sí? Entonces, si tendría que hacer todo ese tipo de cosas, ya lo haría en un ciclo, por ejemplo, en un ciclo while, que me ingrese valores mientras, o sea, mientras me ingrese cosas incorrectas, que me siga pidiendo. Una vez que me ingrese las cosas correctas, ya terminé. Entonces, todo va a depender del ejercicio o de las cosas que ustedes tengan. Y de ahí van a ir interactuando con una cosa o con la otra. Bien. Entonces, eso de ahí ya está. Hagamos este último que está acá, crear un método, crear el método primo, que determine si un valor ingresado, sí. Sí, te escucho. Hola. Una consultita, ¿por qué creo un objeto ahí en el ejercicio 15? Hola, hola, ¿me escucha? Ahí sí. ¿Cómo era la Nada, era pregunta? para consultarle si ¿por qué creo un objeto en el ejercicio 15? ¿Por qué creamos un objeto? Sí, ese. Porque si yo no lo creo, mira, si yo no creo este objeto, ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál es el problema? Yo digo, quiero llamar, vamos a hacer acá, al final. Quiero llamar a un método que me imprima un cartel por la pantalla. ¿Sí? Entonces, si quiero llamar a un método, colocaría solamente el nombre del método. Por ejemplo, imprimir, voy a poner cartel, pantalla. Y listo. Bueno, ahí y ahí. Haría solamente eso. Si hago eso, me dice Java, no está creado ese método, crearlo, bien. Entonces ahí ya está llamado ese método. Vengo acá y me crea esto que está acá. Me crea un private, static, void y esto que está acá. Entonces acá adentro yo voy a llamar y a decir, no sé, texto, se muestro algo, algún cartel o lo que fuese. ¿Sí? Entonces cuando yo llame a este método, voy a llamar acá. Entonces yo voy a venir, voy a ejecutar. Ahí acá me van a pedir valores. Vamos a poner cualquier cosa acá. Y vean que al final me ingresa texto por pantalla. Esto que está acá. Si yo hago eso, vean que este método, a comparación de estos métodos, vean que Java lo diferencia. Y a este le coloca como en cursiva. No sé si lo pueden ver. Este está en cursiva y estos métodos no están en cursiva. ¿Eh? ¿Por qué hace esa diferencia Java? Porque este método es un método estático. ¿Qué significa que un método
sea estático. Por eso tiene esta palabra reservada, estático. Si yo la borro a esa palabra, no voy a poder llamar a este método que está acá. ¿Sí? Me va a ser imposible llamar. Si lo coloco, recién lo voy a poder usar. El static trabajaría como un método que es de clase, se le dice. ¿Sí? Es como trabajar con variables globales. ¿Sí? Yo tengo variables que son locales, ¿sí? Y después tengo las variables globales que son las que me ocupan todas, o sea, yo las puedo ocupar en cualquier porción de mi código. Cuando yo quiero ocupar de esta manera los métodos, yo acá lo puedo ocupar sin haber instanciado un objeto de esta clase. Significa que este método, o sea, para usarlo este método, no va a ser necesario instanciar un objeto de la clase, sino directamente lo puedo llamar. En cambio, para poder usar los métodos de la otra manera como nosotros lo estamos usando acá, estos ya nos van a permitir usarlos, pero para ello debo instanciar un objeto de la clase. ¿Por qué? Porque este método es un método de la clase ejercicio 15. ¿Sí? Este método que está acá, que es el static, va a pertenecer a esta clase con este nombre, pero no va a ser necesario que yo la instancie. Entonces, en el día de mañana, cuando yo quiera aprender a trabajar con clases, con métodos, con atributos, si yo me he acostumbrado a hacer los métodos de esta manera, cuando tenga que hacer los métodos normales, que son estos, ¿sí? Los comportamientos que va a tener una clase, por ahí puede ser que me confunda y me genere problemas. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo directamente ocupo de esta manera. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando yo tenga que ver programación orientada a objetos, ya no me cueste tanto instanciar un objeto de una clase o hacer la invocación a un método. Siempre que yo llame un método, tengo que hacer objeto, punto, el método. Objeto, punto, método. Esta es la manera de programar, o sea, de hacerlo. O sea, cuando yo quiero llamar a una clase, tengo que llamarlo de esta manera. Cuando quiero invocar a un método, debo hacerlo de esta manera. No así, por ahí de esta manera, porque en algún momento se pueden confundir, llama confusión y puede generarle problemas. ¿Se lo puede hacer? Sí, se lo puede hacer. Pero tengan en cuenta ese pequeño detalle. Es lo único. Estos métodos son estáticos. ¿Sí? Al ser estáticos, van a pertenecer a la clase directamente, no así al objeto, como en este caso. Esa es la única diferencia. Profe, ¿y por qué le puso private al método? Tenía entendido que private solamente era para los atributos, o estoy mal. No. Private es una forma de acceso que yo tengo a los métodos o a los atributos. Los atributos por defecto son private y los métodos deberían ser públicos. Pero ¿qué pasa? Hay métodos que son privados. ¿Por qué? Porque el método solamente va a ser visible adentro de la clase y no lo voy a poder llamar desde afuera. ¿Sí? Porque es como que son métodos internos, ¿sí? A la clase. Entonces por eso yo le pongo private. Por defecto en realidad Java me crea, cuando yo creo de esta manera, me crean los métodos privates. Pero yo los puedo poner acá directamente, puedo poner el public y listo. No hay ningún problema con eso. Cambiamos.
Entonces yo a este método lo puedo llamar desde otro lugar. ¿Sí? Se lo puede hacer así, no hay ningún problema. Es una cuestión de, es un modificador de acceso, el private. Es como que le doy ciertas restricciones a otras clases. Recuerden que nosotros más adelante vamos a ver que una clase se puede comunicar con otra clase. O mejor dicho, un objeto de una clase se puede comunicar con otro objeto de otra clase. Y entre los dos objetos se mandan mensajes. Esos mensajes que se mandan tienen que ser públicos. Si no, no se pueden interactuar. Si yo hubiese puesto todos los métodos privados, este objeto, cuando otro objeto quiera contactarse con este objeto, no va a poder porque este objeto no va a tener método público. Entonces, no va a recibir ningún tipo de mensaje. Bien, ¿qué otra pregunta o alguna duda? Yo, Y profe, Sí, quería consultarle, ¿uno puede usar en otra clase un método que haya creado sí. en otra diferente? O sea, ¿ya queda creado para siempre o en cada clase que yo quiera llamarlo lo tengo que volver Sí, a lo crear? podés llamar. No lo podés llamar directamente. Podés llamarlo. Incluso hay clases o hay eso es como las librerías. O sea, yo acá, viste que acá, por ejemplo, yo he creado esto. Por ejemplo, yo he creado un objeto llamado teclado y usé la clase scanner. Esta clase scanner está definida en algún lugar que la tiene Java. ¿Sí? Entonces yo directamente la ocupo acá. Entonces también nosotros podemos hacer nuestras propias librerías. Podríamos hacer, por ejemplo, acá una clase que se llame operaciones matemáticas, por ejemplo. Y ahí dentro de operaciones matemáticas yo tenga calcular promedio, calcular primo, obtener divisores, no sé, tantas cosas que yo puedo tener, funcionalidades. Entonces, esa funcionalidad yo la puedo ocupar en otra clase. Yo estoy haciendo el ejercicio, no sé, 20, y justo necesito calcular un primo, entonces me creo un objeto de la clase utilidades, por ejemplo, y llamo al método calcular primo, por ejemplo. Y le paso como parámetro un número y quiero que me devuelva si ese número, eso no es primo. ¿Sí? Y se lo puede reutilizar a ese código. Y eso es justamente el corazón de la programación orientada a objetos, la reutilización de código. No es que no hace falta que yo esté copiando por todas las clases el mismo código. La filosofía de Java es escribir una vez, ¿sí? Y usarlo siempre. ¿Sí? O sea, volver a usarlo. Entonces yo, para eso voy a necesitar sí o sí reutilizar el código. Si ese código sirve, funciona bien y hace lo que tiene que hacer, entonces lo voy a usar tantas veces como yo quiera. Bien, profe. Bien, otra pregunta. Profe, ahí cuando creo el objeto, el constructor está vacío. ¿No habría que crear el constructor? Acá, Sí, ahí. Java por defecto, o sea, en realidad la cosa es así. Todo objeto, cuando yo lo llame, acá yo sí o sí tengo que llamar a un constructor. Si yo no he definido ningún constructor, Java me crea un constructor por defecto. Java lo crea internamente y hace que yo lo llame así. Este sería el constructor por defecto. Ahora, en el momento que yo he creado un constructor, entonces este constructor por defecto ya no existe. Y como acá
nosotros no estamos viendo programación orientada a objetos, sino solamente estamos usando esa clase. No hace falta que yo cree un constructor, porque si no, ¿qué parámetros le voy a pasar? Yo acá no tengo atributos y esas cosas. Entonces no tengo parámetros para pasarle. Entonces por eso lo creo directamente con el constructor por defecto. Y para lo único que voy a usar a mi clase es para definir los métodos. Estos métodos que están acá. Este método que está acá y este método que está acá. Entonces, como que mi clase va a tener esos 3 métodos solamente. Y para yo usarlo, sí o sí necesito instanciar un objeto de las clases. Si no hago esta instanciación, recuerden, tengo que crearme métodos estáticos. ¿Sí? No haría falta colocar esto, colocaría el estático nomás directamente, listo. Pero, como les digo, eso puede que después, más adelante, le lleve a confusiones. Entonces lo creamos así, para que después, más adelante, sigamos creando las cosas así, pero ya con clases más definidas, con atributos, ¿sí? Con métodos, y siempre trabajamos de esta manera. Objeto, punto, método. Objeto, punto, método. Siempre se trabaja así. Cada objeto tiene su método. Entonces yo, para ir a todos los métodos, voy a ir al objeto, punto, voy a seleccionar de toda la lista de métodos, selecciono el que yo necesito. Bien, ¿qué Profe, más? el constructor se llama igual que la clase por Sí, defecto, pero sí le podemos poner otro nombre, ¿verdad? al constructor no. El Constructor. Sí o constructor sí es igual que la sí clase. o sí es el nombre de la clase. Sí o sí. Ok, Lo sí, único sí. que yo puedo hacer es pasarle argumentos a ese constructor. Es lo único que puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, quiero crearme un constructor y pasarle, no sé, la variable user, por ejemplo, o la variable pass, y le paso. Y eso lo tendría que tener almacenado acá en los atributos. Eso sí puedo hacer. O sea, acá ponerle valores. Por ejemplo, si le pongo acá 45, me va a dar un error porque me va a decir, estás llamando al constructor de esta clase con un parámetro que le estás poniendo acá, un valor. Como no lo tenés definido, me dice Java, ¿querés definirlo? Me pide que lo cree. ¿Sí? Y si no, me toma el constructor por defecto. Pero el constructor siempre va a ser el mismo nombre que la clase. La única diferencia es que van los paréntesis, estos que están acá. El nombre de la clase no tiene, o sea, cuando yo defino el tipo, este no tiene paréntesis, ¿verdad? Porque no es un constructor. Este es el constructor. Cuando yo llamo al constructor, antes del constructor sí o sí tiene que ir la palabra reservada new. O sea, cada vez que yo llame new, debo llamar a un constructor. Sí o sí. No puedo poner otra cosa. Entonces, esto es como que van de la mano. Cada vez que ponga new, debo llamar al constructor de esta clase. ¿Sí? Coloco la clase, la variable, o sea, el identificador, igual new constructor. ¿De quién? De esta clase. Pregunta. Bien, hacemos esta entonces, el de los primos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda? ¿O todos están viendo el partido y yo estoy hablando solitario acá? No, no, así estamos viendo, profe. La clase. Estamos, profe. Sí, profe, parece Igual el fácil cuando lo hace partido, usted igual. Ya Si cuando lo no, empieza a hacer apagamos uno solo, todo. ahí se complica. Bueno, a ver. Bueno, ¿seguimos ganando 2-0 o ya hicimos otro gol más? sigue 2-0. Bueno, ¿gol de Messi o no?
Entonces me dice crear el método primo que determine si un valor ingresado por el usuario es primo o no es primo. Esto, el método debe devolver un boolean. Suponga que el valor de entrada es ingresado en el main y se debe mostrar el mensaje es primo o no es primo. Bien, entonces ahí me dice que crea un método. ¿Qué voy a crear? ¿Qué tipo de método voy a crear? ¿Y por qué? Entonces yo antes de programar, antes de lanzarme al código, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Entonces voy por un procedimiento o voy por una función. ¿Y por qué por uno y por qué por otro? ¿Se entiende? Sería una función, profe, porque tiene que retornar un valor lógico. Bien, bien. Entonces yo tengo que devolver un valor booleano. O sea, es o no es. O sea, o true o false. No es que me devuelve es primo, no es primo. No. Yo debo devolver o boolean o false. No puedo devolver es o no es. ¿Sí? Después yo Profe, voy a interpretar. pero generalmente siempre vamos a utilizar funciones, ¿verdad? Porque vamos a comparar y vamos a hacer alguna operación o algo. ¿Y en qué caso, de entrada, como para ir leyendo y ver cuándo utilizo un procedimiento, por ejemplo? Cuando quiero mostrar, por ejemplo, una matriz, un array, llamo un procedimiento, imprimir vector, por ejemplo, y le paso por parámetro el vector. Y ese método se encarga de recorrer todo el array, mostrarme los valores bonitos y listo. Listo, listo. Gracias, profe. De esa manera yo voy a hacer funciones o procedimientos. Bien, entonces lo único que yo tengo que hacer es saber si un número es primo o no es primo. Nosotros en el ejercicio, no me acuerdo en cuál, habíamos hecho algo de primo o no primo. ¿Alguien se acuerda o no? Creo que era en el... Creo que es en el práctico 1. Sí, en práctico 1, pero no me acuerdo específicamente cuál. A ver. No me acuerdo si es este o este. String, división. Deportistas, acá. Divisores, acá. Ejercicio 15 del práctico 3.4. O sea que el ejercicio 15 del práctico 3.4, acá, ejercicio 15, acá nosotros teníamos para saber si un número es primo o no es primo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente lo mismo que está acá, nada más que con funciones. O sea, esto está modular, ¿sí? Porque es una sola, o sea, un solo código dentro de mi main, y yo ahora lo que voy a hacer es como limpiar un poco esto y decirle directamente ingrese el número y luego calcular si es primo o no es primo. Y listo. Entonces el ejercicio me dice que, a ver, dejen que lo lea de vuelta. 17, el ejercicio me pide que crear el método primo que determine si un valor ingresado por el usuario, o sea que tengo que ingresar un valor por el usuario, eso no es primo. ¿Ah? Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer?
ingresar un número. Luego, ¿qué tengo que hacer? Verificar si es o no es primo. Nada más. Esas serían las dos cosas que tengo que hacer. Y Bien. luego devolver verdadero o falso. Bien. El resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ingresar un valor por el usuario. Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Antes que nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, crear un objeto de esta clase. ¿Para qué? Para que en esa misma clase yo cree los métodos, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar acá, vamos a poner ejercicio 17, se va a hacer mi objeto, new, y luego va el constructor. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ingresar un número, entonces vamos a crear un método en donde le pidamos al usuario que nos ingrese un número, y ese número lo vamos a almacenar en una variable. Entonces, ese número debe ser entero. ¿Por qué? Porque los primos son enteros, no hay primos decimales, ¿sí? Entonces, va a ser un número entero, y yo lo voy a poner número. Entonces, ese número va a ser ingresado por el teclado a través de una función. Entonces vamos a poner a nuestro objeto, que va a ser nuestro objeto de ejercicio 17, ¿sí? Este que es de esta clase, punto, y acá le vamos a poner ingresar número. Va a ser una función. Entonces, llamo la función y listo. Esta función me debe devolver un número, y ese número yo lo voy a almacenar acá. Como esa función todavía no la he creado, vamos a decirle que no la cree. Y me la crea de esta manera. Recuerden, por defecto Java me crea privado, ¿sí? Después yo le puedo cambiar esto, ponerle público para que lo pueda usar desde otra clase. Pero por ahora está bien. Entonces, esta función me tiene que devolver un número entero. Entonces vamos a definir esa variable que me tiene que devolver, que le vamos a llamar num, y le vamos a poner 0, por ejemplo. Entonces, acá le vamos a poner esto. ¿Por qué hago eso? Porque si yo no defino un valor, me va a devolver un error. O sea, yo antes de devolver, ese dato tiene que estar inicializado. Entonces vamos a ponerle en el número por defecto. Todo número por defecto va a ser 0. Entonces, esto solamente me tiene que ingresar el número. Ahora, si yo quiero ingresar algo por el teclado, vamos a definir nuestra clase Scanner. ¿Por qué clase Scanner? Porque por medio de esa clase yo voy a poder ingresar algo por el teclado. Si no, no voy a tener manera de ingresar datos por teclado. Hacemos eso. Luego, en nuestra variable num, voy a guardar lo que tenga de teclado.nextInt. Pero antes de hacer eso, yo tengo que mostrar un cartelito para que me diga, por favor, ingrese un número. Ingrese un... ¿Sí? Nosotros vamos a suponer que el usuario nos va a ingresar un número correctamente, o sea que va a ser un número mayor que 0, que no va a ser con decimales, que no va a ser una letra, ni cosas por el estilo. Vamos a suponer que lo que nos ingrese sea un número válido. Porque si no, deberíamos acá, antes de devolver, debería chequear si es que el número es positivo, si es que el número es un número entero, si no tiene cosas raras. Tendría que hacer montones de chequeo. Pero nosotros vamos a suponer que ese valor ingresado es correcto. Entonces, lo ingresa, lo guardo, no tengo nada más que hacer, devuelvo.
cuando hago este return, esto que está acá, me genera esta variable, esto, y eso lo voy a guardar acá. ¿Sí? Entonces acá en número va a estar lo que yo he devuelto de acá. O sea, este valor lo voy a almacenar acá. O sea que ya lo tengo guardado al número que yo necesito saber si es que es primo o no es primo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Verificar si es que es primo o no es primo. Podemos tener en una variable que se llama chequeo, o podemos poner chequeo primo, va a ser igual. Vamos a crear un método que se llame es primo, ¿sí? Y a este método es primo le tengo que pasar el número que quiero que chequee. O sea, le voy a pasar un argumento a este método. Le voy a pasar un número. Entonces, cuando yo la llame a esta función, le voy a pasar este número. ¿Para qué? Para que esta función trabaje sobre este número. Si yo no le paso, esa función no va a saber con qué número va a trabajar. Porque este número es el que yo tengo acá. Cuando yo lo llame, él no puede obtener este dato. Porque este dato solamente vive acá. Y él va a estar en otro lugar. Y no va a saber qué variable es. Salvo que yo le pase ese valor. Ah, si yo quiero pasarle ese valor, entonces lo tengo que pasar acá. De esta manera yo le estoy indicando que a este método va a viajar esa variable que yo le pongo ahí. ¿Sí? Entonces hago eso. Me dice que no está creado el método y me va a crear el método. Entonces este método me va a devolver una variable de tipo booleana, se va a llamar primo y va a recibir por parámetro un valor de tipo entero que se va a llamar número. Entonces acá, yo ahora cuando quiera controlar voy a trabajar sobre este número, ¿sí? Sobre ese número que está acá. Ahora, esta variable es distinta de esta variable de acá. Esta Java me la pone por defecto el mismo nombre, pero yo acá le puedo haber puesto P, por ejemplo, de primo. ¿Sí? Quiero saber si esta variable P es primo o no es primo. Entonces, ¿cómo sé si un número es primo o no es primo? Teníamos que hacer esto que está acá. Y después verificar si el contador era mayor que 0 o no era mayor que 0. O sea, todo eso que está ahí, yo lo voy a hacer acá. Ni más ni menos. Entonces, copio todo lo que está allá y lo transformo acá. Ahora, este n que yo tenía acá era el número que yo quería controlar para saber si era primo o no era primo. Este n, ¿quién tendría que ser? O sea, esto que está acá no es que ya automáticamente va a ser, ¿no? O sea, yo tengo que modificar todo este código que yo sé que funciona, pero funcionaba con ciertas variables, con ciertos nombres. Ahora mis nombres han cambiado, entonces yo tengo que adaptar todo este código a este parámetro y a las cositas que necesito. Entonces tengo que ir viendo qué cosas necesito cambiar. ¿Sería la variable número la primera que declaré? Esta variable número ya no existe. Yo estoy acá. Estoy acá. Si estoy acá, ¿cuál es la única variable que hasta ahora está disponible acá? Esta. La P. La P es la única variable. Entonces, repasemos de vuelta el algoritmo que tenemos acá nosotros.
¿Qué hicimos para resolver si un número era primo o no era primo en este ejercicio 15? Yo vengo y defino un número acá. N igual a 149. ¿Qué hacía este N acá? Después definí un contador, después hacía un ciclo for. Entonces tengo que ver qué es lo que estoy haciendo, porque si quiero resolver algo y no sé qué es lo que hice, ya no me acuerdo lo que hice, entonces menos voy a saber cómo adaptar este código a este otro. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho acá? ¿Alguien se acuerda? Habíamos definido un número, luego planteamos un ciclo for para que cuente los divisores y se vayan sumando al contador. Y si eran 2, era primo. Y si eran más de 2, ya detectaba que no era primo y devolvía ese mensaje. Bien, bien. Ahora, ¿cuál es nuestro número al cual nosotros le estamos calculando los divisores? Acá, Nuestra variable P. acá, en este El código. 149. El 149. Entonces, ¿eso dónde está guardado? ¿En qué variable? En N. En N. Entonces, N va a ser nuestro número con el cual se va a basar todo nuestro algoritmo de acá. Y si vamos acá, ¿qué cambio tendría que hacer yo para que todo esto funcione normalmente como acá? Deberíamos cambiar la N por la P. Bien. O directamente poner la P acá. ¿Sí? Y ya está. Y ya estaría. Antes servía para 149 o el número que yo le colocaba. Y ahora va a servir para el número que yo le mande por parámetro acá. Entonces, si yo todo lo trabajé con N, hago este cambio acá. O si no, si lo quieren hacer más bonito, borramos esto de acá. Y donde diga N, ponemos P. Y ya está. ¿Sí? Y ya estaría. Ahora, pero acá, en esta parte, yo acá me devuelvo siempre falso. No. Yo en vez de mostrar si el número es primo, ¿qué tendría que hacer? Acá tendría que tener una variable boolean, acá vamos a poner resultado. Yo le voy a llamar resultado. O sea, si es primo o no es primo, o le puedo poner primo. Primo. Entonces, si el contador es igual a 2, yo muestro es primo. Ahora, si el contador es 2, mi variable primo, que es booleana, ¿qué debería de tener? ¿Qué debería de guardar en esta variable que es booleana? Que yo solamente voy a tener verdadero o falso. True. True. Y si no es primo, False. y cuando retorne, ¿qué debo devolver? Primo. Bien. Ya está. Y este ya no debería de mostrar. Ese debería de irse. Y ya está. Y ya estaría. O sea, ya estaría funcionando mi función si es primo. O sea, esto ya lo tendría resuelto. Ahora, ¿qué tendría que hacer acá? Lo mismo que acá, pero acá. Y eso lo puedo hacer si quiero en un procedimiento. O lo puedo hacer acá. No lo hagamos en un procedimiento para que quede más cómodo. Ejercicio 17. Punto. Mostrar resultado. Pero yo le voy a pasar
el resultado que, ¿de qué? De chequeo. Porque acá va a estar si es que era primo o no era primo. Entonces, de acuerdo a este valor, yo debo mostrar o una cosa u otra cosa. Entonces, vamos a venir acá, vamos a crear ese método. Y acá vamos a decir, como acá esta variable va a decir si es que este se me chequeo. Chequeo primo. Y acá porque le puse chuqueo. Vamos a refactor, rename, que se llame chequeo. ¿Sí? Entonces va a cambiar acá y va a cambiar. Entonces, si esta variable era primo, o sea, es verdadero, mejor dicho, yo voy a mostrar una cosa. Entonces voy a decir, if, si esta variable, si ese chequeo es verdadero, entonces voy a mostrar el número es primo. Ahora, yo le estoy diciendo acá el número. Y si quisiera mostrar el número tanto era primo, o yo solamente acá puedo mostrar el número, quizá que me dice, che, ¿y cuál era el número? ¿Dónde está? ¿Cómo hago para saber cuál era el número que era o no era primo? ¿Qué tendría que hacer? Porque hasta ahí yo muestro eso, después vengo acá, else, y acá muestro el número no es primo. ¿Sí? Voy a decir, es primo, no es primo. Debería concatenar luego de número la variable que está en la línea 11 número para que directamente muestre. Debería concatenar. Bien. Yo vengo acá y digo concatenar. Más. ¿Más qué? La variable número que está en la La línea variable 11. que está en la línea 11. Bien. Yo vengo, pongo acá la variable número. ¿Y qué pasa? ¿Qué me dice esto? Me dice crear una Ah, variable local. como que no Profe, está creada. Esta Sí. variable no está creada, no está definida. No existe. Esta Claro, es como variable, que está aparte. bien, esta variable dentro de este ámbito no existe. No está definida en ningún lugar. Está definida acá. ¿Pero por qué acá? Porque esta variable vive en este ámbito de variable. Y yo ahora estoy en otro ámbito y acá esta variable no existe. Ah, ¿y cómo hago entonces para pasarla, para tenerla acá? primero tendríamos que declarar una variable como parámetro. Ajá, bien. ¿A dónde declaro la variable como parámetro? En el argumento del método mostrar resultado. Bien, bien. Entonces acá tendría que poner una variable, ¿verdad? ¿Qué pongo ahí? Ahí sí podríamos poner lo que decía la compañera, el número. Ahí ya puede poner número. Bien. Hago eso ahí. Yo hago lo que ustedes me dicen, ¿no? Listo. Me da un error. Y Claro, ahora, pero también tendría que estar en el método ese que dice private. bien. Entonces acá, ¿qué hago? ¿A dónde coloco? ¿Coloco acá al inicio, al final o es indistinto? Después de chequeo primo, coma, int, número. Bien. Y ahí se nos fueron los errores. ¿Se entendió eso o no? Sí, profe, es como que la tengo que ir trayendo desde el Ajá, main. exactamente. Yo acá, cuando llamo a un método, yo le tengo que pasar los parámetros que necesita ese método. ¿Sí? Si yo no le paso estos valores, entonces él no va a saber cómo trabajar. Salvo que cuando yo ya trabaje con
con clases, con objetos, yo defina este valor de primo, por ejemplo, lo define en un atributo. Entonces, si es un atributo, es una variable, por así decirlo, que es compartida por todo el código y yo lo puedo usar en mi método. Pero acá yo no estoy definiendo ningún atributo, solamente defino una variable. Entonces, si quiero que otra porción de código tenga ese valor, debo pasarlo como argumento y definirlo acá como un atributo, como una variable, o como un parámetro, perdón. Un parámetro de este método. Entonces acá a este método le estoy pasando un parámetro de tipo boolean y un parámetro de tipo entero. Entonces estoy pasando los dos valores. Ahora estos dos ya pueden trabajarse acá. Entonces acá cuando yo coloque número, ya sí lo va a tomar. Pero la manera correcta de esto es mostrar ahí el número más. Y ahí concatenarlo. Ujú. Y acá concatenar. Número más es primo. Y este el último sacar. Y acá abajo debería de hacer exactamente lo mismo. Acá. El número tanto no es primo, el número tanto es primo. Entonces, si yo bajo esto para acá, todo mi código sería esto que está acá. Porque es lo que está en el main, es lo que se ejecuta. Después tengo todas estas cosas atrás, en el fondo, en el background, vendría a ser que tengo este tipo de cosas. Pero lo que yo veo es solamente esto. Creo un objeto, ingreso un número, verifico si es primo, muestro un resultado. Y ya está. Y si todo esto, o sea, si cada una de estos métodos hace su tarea y lo hace bien, entonces debería de estar todo bien. Ahora, si justo este método es primo, me devuelve cualquier cosa, y bueno, acá cuando yo muestre esto, me va a devolver cualquier cosa. ¿Cómo sabremos si es que es correcto? Y bueno, probando. Hay que correr. Ejecutamos. Entonces me dice, por favor, ingrese un número entero. Ingresemos el número 50. Ponemos Enter. El número 50 no es primo. Bien. Ejecutemos de vuelta. Pongamos el número 53. El número 53 es primo. ¿Sí? Haciendo estas cosas de acá. En este ejercicio yo tenía que hacer todas estas cosas de acá. Pero acá yo ya le daba un valor. No pedía que me ingrese por teclado. Si tenía que ingresarme por teclado, mostrar toda esa cosa, se agrega más líneas de código. ¿Sí? Y acá directamente ya está. Código más simple, más sencillo. Y hace lo mismo que este de acá. ¿Se entendió? ¿Dudas? Sí, profe. Otro gol hubo. Le ganamos a Italia. A Italia le ganamos, claro, pero en el mundial va a ser la cosa. Sí, pero Italia no está clasificada. Claro, cualquiera. Encima es Bien. Bueno, dudas, chicos. ¿Qué no se entendió? ¿Qué parte les resultó más complicada? Lo vemos, lo chequeamos. Y si no, vamos terminando la clase. Profe, ahí leyendo la teoría decía parámetros actuales y parámetros formales. ¿Cuál es cuál? ¿Qué parámetros actuales y formales? What? A ver, ¿dónde sale eso? En la diapositiva de métodos. Módulo 1.
al final, creo que. Ahora veamos en qué contexto lo dice. Nosotros tenemos esto de acá, esto de acá. Doble métodos, parámetros actuales y parámetros formales. Parámetros actuales son las variables que son enviadas a los métodos. Los parámetros formales son las declaradas en el método creado. Les llama a... O sea, cuando yo tengo mi método, acá, por ejemplo, yo tengo estas variables. ¿Ve? Tengo esta y tengo esta. Pero internamente no tengo otras variables creadas. Acá, por ejemplo, en esta, tengo este método, tengo esta variable creada, pero internamente tengo creada esta variable y esta variable de acá y esta variable de acá. O sea, tengo 1, 2 y 3. Más esta serían 4. Entonces, el parámetro actual son las variables que son enviadas a los métodos. O sea, este que está acá, que es enviado, ¿sí? Sería el formal. Y los actuales serían estos que están acá. Primo, contador, in, que son variables que están adentro. ¿Sí? A eso es lo que se hace, lo que le hace la diferencia del nombre. Pasa lo mismo por ahí con, como preguntaban ayer, argumentos y parámetros. ¿Sí? De un lado se le llama argumento, acá, pero cuando yo lo defino es un parámetro. ¿Sí? Es solo el contexto desde donde yo lo vea, va a ser una cosa u otra cosa. Pero bueno, a eso se hace, a esto hace referencia esto. Parámetros actuales y parámetros formales. Profe, ahí tengo una duda tremenda ahí. Las declaradas no serían ahí la del método. ¿Podría poner el eclipse? Sí. Puede ser Por ejemplo, parámetro formal sería int p. declaradas en el método creado. No, eso sería actual. A ver, actuales. Estas son, a ver. Actual no sería la que le enviamos del otro lado en el método principal. Son las variables que son enviadas a los métodos. En este caso, OPC. Y parámetros formales son las declaradas en el método. Opción. ¿Dónde está opción? Acá. Esta sería formal, entonces esto que está acá sería formal, así. Formal, y esta sería actual. Según la teoría, sería formales estas y actuales esta de acá. Yo a todo les digo parámetros. Este es el parámetro
de este método y adentro, internamente, yo creo variables. ¿Sí? Creo tantas variables como yo necesite. Por ahí es muy, sí, por ahí muy detallista, por ahí decir a ver qué tipo de parámetro es este u otro. A nosotros nos interesa tener un parámetro o una variable y a esa variable utilizarla. ¿Sí? Acá yo a lo sumo lo que tendría que saber es cuántas variables tengo disponible dentro de esta parte del código, o sea, dentro de esta sección, ¿sí? Dentro de este ámbito. En este ámbito tengo todas estas que están acá declaradas, incluida esta que está acá, que viene como parámetro. Solamente esas necesito acá. Ahora las puedo usar. Cuando yo termino de usar el método estas variables ya dejan de existir. O sea, yo en otro lado, en otra porción de código, ya no las puedo usar. Salvo que desde acá haya mandado por parámetro o por argumento esa variable y entonces va a seguir estando. Pero si no, es como que ya deja de estar en memoria y Java automáticamente me la quita y me la libera. Bueno, y acá le llaman los mismos parámetros y los métodos de ordenamiento. Bien, bueno, ya en un ratito subo esto entonces al Git, así lo pueden ver, lo pueden revisar. Y mañana comenzamos con esta parte. ¿Sí? Así que traten de terminar el práctico, así ya vemos toda la parte de programación orientada a objetos. Y mientras que vemos esto, si hay alguna duda más sobre los ejercicios, lo vamos viendo, pero ya como objetos, ¿sí? Como clases lo vamos a comenzar a ver. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Bueno, buena práctica entonces en el ejercicio. Así vayan terminando ese práctico. Bien, bueno, nos estamos viendo entonces mañana. Muchísimas gracias. Bien, Gracias, Hasta profe, hasta mañana. luego. bueno, nos vemos.